Muy bien, buenas noches. Son respetuosos. Creo que el deseo de cada uno de nosotros es transmitir la palabra de Dios, el Evangelio. Y muchas veces por distintas circunstancias nos sentimos tal vez avergonzados, nos cuesta tomar la decisión de predicar. Y tal vez tengamos que tener en cuenta 3 pilares fundamentales para tener una buena predicación, que no son pilares, diríamos, directamente teológicos o estudiosos, son 3 pilares muy simples que quisiera compartir con ustedes. Así que vamos a leer en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4, 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, ahora aparece una lista de hermanos que aparentemente no tendría nada que ver con el éxito de predicar el Evangelio, pero después lo vamos a ver que son fundamentales. Versículo 7: todo lo que a mí se refiere os lo haré saber por Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para este mismo, para que conozcan lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Tal vez uno de los primeros obstáculos para predicar el Evangelio es que no tenemos, sin ofender a ninguno, sumamente interés. Y el interés se encuentra a través de la oración. Es la única manera de podernos interesar por las personas inconversas, porque no es tanto lo que hacemos en público, sino lo que hacemos en privado. La gente se da cuenta de nuestras oraciones. Por eso dice, perseverad en oración. No es el hecho de pasar 24 horas en oración, sino la intensidad de la oración, la calidad de oración. Perseverad. Y habla, cuando dice perseverad, la urgencia. Y si habla de urgencia es porque somos lentos en la oración. Así que la primera condición es perseverar. No estar tiempo en la oración, sino que la oración tenga trascendencia en nuestra vida y la podamos creer. Entonces podemos salir. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no salgo a predicar porque no sé si realmente
estoy preparado o tengo el deseo de evangelizar. Me duele la cabeza, me duele la muela, me duele esto, me duele lo otro. Y acá dice perseverad, por eso nos llama la atención de que la única manera de poder evangelizar es teniendo sumo interés en la evangelización. Velando. Bueno, ustedes deben saber y han experimentado en su vida que en muchas reuniones de oración no dormimos. Había una hermana que ya falleció que en las reuniones de oración dormía de lo plácidamente. No es para criticarla porque era una persona mayor ni nada por el estilo, pero todo el mundo se reía. Así que velad, hay veces que dormimos. Yo no sé si alguno de ustedes se quedó dormido en la mesa leyendo la Biblia, pero yo sí, me quedé dormido muchas veces. Y no me da vergüenza, me despierto y pido perdón y sigo adelante. Así que velando, con ella con acciones de gracia. ¿Qué significa con acciones de gracia? Realmente tenemos que orar con gozo, con satisfacción, inclusive en los problemas de dolor. La característica de Felipe cuando lo eligieron para que ministrara el Evangelio, dice la Escritura en Hechos capítulo 4 o 5 por ahí, que era un varón lleno de gracia. ¿Qué estaba diciendo ahí? No estaba diciendo nada. Bueno, ojalá que Dios pueda decir de cada uno de nosotros, no que somos grandes evangelistas, que tocamos bien la música, que cantamos bien, sino ser llenos de gracia. ¿Qué es lo que es lleno de gracia? No lo sé, pero seguro que sé que es lo que Dios aprueba, lleno de gracia. Versículo 3, orando también en el mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Aquí está aprovechando el tiempo, dice, están orando por distintos motivos. Bueno, hagan un paréntesis y oren por nosotros. Parecería de que lo que sobra nos da, pero el Señor es tan hábil de que hasta los paréntesis más pequeños de nuestra vida, Dios lo aprovecha. Dice, están orando, sigan orando, pero si le queda un cachito de tiempo, ore por nosotros. Pero no le pidió que orara por sacarlo de la cárcel o de la cadena, sino dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Así que no pedía para él, pedía para el ministerio. Pero fíjense que acá aparece una palabra, misterio de Cristo. Realmente el Evangelio, decimos que lo entendemos, pero en realidad es un misterio. No sabemos bien cómo existe la transformación de nuestras vidas a una vida distinta. No sabemos bien cómo Dios entra en nuestros corazones, no sabemos bien cómo Dios transforma nuestras vidas. Por eso dice misterio. Pero misterio en la Biblia no es ocultismo, sino que es tiempo de no saber el conocimiento, sino que esperar un tiempo y el misterio se revela. Por eso cada día debemos evangelizar, porque si bien es cierto es un misterio el Evangelio, pero hay personas que lo van a aceptar. Y eso es la revelación del misterio. Versículo 4. Para lo que manifieste como debo hablar. El interés de hablar. Versículo 5. Fíjense lo que dice. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que ser sabios para con los de afuera. No tenemos que ser cabeza dura en nuestro conocimiento. Muchas veces tenemos que aceptar no errores doctrinales, pero sí errores en la otra persona. Si esperamos que la otra persona cambie totalmente, nunca vamos a llegar a nada. El Señor Jesucristo eligió a Pedro, sin embargo, después de 3 años Pedro cambió y lo negó varias veces. Pero Él no le dijo, mira Pedro, vos sos un sinvergüenza. No importa, Pedro, yo te espero, yo tengo tiempo, el que no tiene tiempo sos vos. Entonces en nuestras vidas tenemos que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Redimiendo el tiempo es que nunca vamos a poder evangelizar a una persona si discutimos. La discusión no debe existir en el creyente, porque el creyente tiene un mensaje, no una discusión. Y lo que necesitan las personas no es una discusión, sino un mensaje. Entonces, redimir el tiempo es que tenemos que decir lo que tenemos que decir y tal vez callarnos cuando la otra persona habla, porque le vamos a dar respeto. Y entonces estamos redimiendo el tiempo, no estamos discutiendo. Realmente tendría que haber un reglamento en la vida cristiana, de decir, prohibido discutir con el inconverso, o pecado sería discutir con el inconverso. Así que redimir el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Prácticamente la respuesta tiene que ser ubicada a cada uno. En realidad, cuando hablo con alguna persona, lo primero que hago es ubicarla a ver a dónde está, si es ateo, si es creyente, porque puedo tener un montón de respuestas, pero hay que ver si le sirve a esa persona. Una vez dijo un orador que del púlpito, hasta acá el púlpito, que del púlpito hay oradores que contestan preguntas que nadie les hizo. Yo no tengo que decir lo que yo sé, tengo que decir lo que el otro necesita. Porque si no lo necesita, si él no lo necesita, no me va a escuchar. Entonces, debemos responder a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y el mensaje tiene que ser sabroso, sazonado con sal. Tenemos que ser hábiles. Tal vez tengamos que hablar de fútbol o de política, no pasarnos todo el tiempo con la política. Eso dejémoslo a los políticos, la política. Pero tal vez tengamos que tocar el tema, tal vez tengamos que tocar el tema de los chicos, de las mujeres, etc. Pero tocar el tema, no hacer una exposición del tema, porque la exposición es del Evangelio, no es de un tema humano. Bueno, ahora vamos a entrar del versículo 7 al 15, que aparentemente no nos dice mucho, pero vamos a ver que nos dice bastante. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo siempre tenía al lado algún creyente. Y si nosotros queremos hacer cosas en la vida también, tenemos que tener al lado nuestro creyente. No vamos a poder hacer solo. Ahora, fíjese qué clase de creyente que era Tíquico. Tíquico aparece 2 veces más, una en Efesios y otra no sé dónde, así que no aparece mucho. Pero tenía una característica, amado hermano y fiel ministro. Era un hermano fiel. Tendríamos que rodearnos de hermanos fieles. Ahora, si nosotros nos rodeamos de hermanos fieles, nos tendríamos que ir todos, pero traten de quedarse. Hermanos fieles. Así que muchas veces, cuando sin querer o queriendo criticamos a algún hermano, la pregunta es, ¿yo soy fiel al Señor? No si mi hermano es fiel. ¿Yo soy fiel? Si yo soy fiel, voy a acercarme a los fieles. Y el apóstol Pablo necesitaba a Tíquico, porque era un hermano fiel y lo alentaba, como dice el versículo 8, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que vosotros se refiere, conforte vuestros corazones. Era un hermano que transmitía las intenciones y la palabra de Pablo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Saben quién era Onésimo? Onésimo era un creyente que se había convertido con Pablo
pero se había convertido en la cárcel, le había robado a Filemón. Onésimo era un chorro. Sin embargo, cuando Pablo lo manda con una misión, le dice recibirle. Él no guardaba el rencor del día que él robó. Y él tampoco tuvo vergüenza de presentarse delante de Filemón y pedirle perdón. Y Pablo lo envió. Muchas veces condenamos a alguien toda la vida por un pecado que cometió. Y eso es pecado. Porque si Dios lo perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Y perdonó a un ladrón. Y le dijo, recíbanlo. Encima le obligó a Filemón a que lo reciba. Pero Filemón lo recibió, ¿saben por qué? No porque él no sabía si se había arrepentido. Lo recibió porque se lo había mandado Pablo y sabía quién era Pablo. Muchas veces no quiero decir de que nos tiene que obedecer las personas a nosotros, pero hay veces que no nos obedecen, en el buen sentido lo digo, porque no tenemos autoridad. Primero tenemos que ganar la autoridad y después sí la petición. Filemón no lo recibió a Onésimo porque Onésimo se convirtió. Él ni sabía que se había convertido. Lo recibió por Pablo. Así que muchas cosas se hacen por lo que decimos, pero si somos consecuentes en lo que decimos. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco también era un hermano que estaba ayudando en la prisión a Pablo y que no se nombra nunca o una vez más en la Biblia. Ahora ustedes fíjense de que estamos hablando de hombres que se encuentran una vez, media vez, pero se encuentran en la Biblia. Ahora, qué importante es que cada uno de nuestros nombres pudiera estar en la Biblia, aunque sea una vez. No muchas, yo le pido a Dios una, no va a estar ninguna, pero una. Pero tal vez no esté en la Biblia mi nombre, pero puede estar en el corazón de una persona. Y si está en el corazón de una persona es suficiente para mi vida morir tranquilo porque gané un alma. Así que lo importante es que hagamos algo, pero que evangelicemos para el Señor. Sigue Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Marcos y Bernabé se habían peleado con Pablo, o Pablo se había peleado con Bernabé. Y se fueron cada uno por su lado. Ahora, para entender el hecho de esta pelea, porque muchos creyentes se agarran de este hecho para pelearse. Y este hecho no tiene una pelea. La palabra que define para entender este pasaje es división o separación. Ellos no provocaron una división, provocaron una separación. Y eso es muy diferente. División es cuando uno corta, separación es cuando uno desata. Cuando uno desata un nudo, el hilo sigue siendo hilo. Cuando uno corta el hilo deja de ser de hilo. Acá estoy esperando el visto bueno a ver si digo cualquier pavada. Ellos no se dividieron, se separaron. Y acá Pablo le dice que lo reciba a Marcos y a Bernabé, porque ya lo había perdonado. Tenemos que tener valor para perdonar. Y si hay algo que nos hemos equivocado, reconocerlo. Pero nunca tenemos que hacer división. Nunca tenemos que hacer división. Nunca tenemos que cortar el piolín. El piolín lo puede cortar Dios, nosotros no. Así que si uno lo interpreta de ese lado, se pelea menos.
porque alguien puede decir, yo me peleo porque en la Biblia hay un ejemplo de Bernabé, Marco y Pablo se pelearon, entonces yo me puedo pelear. No es así. No se pelearon, se separaron un tiempo. Sigue. Y Jesús llamado justo. Este sí que hay que sacarle el jugo, porque Jesús llamado justo. No dice que era un buen creyente, que era fiel, no hay ninguna cualidad. Aparece una vez sola en Hechos. Jesús llamado justo. Ahora, ¿cómo te llaman a vos? A mí me llaman pelado algunas veces. A otro gordo, a otro flaco, a otro... O un buen creyente, un buen fiel creyente. Lo importante es que nos llamen justo. Porque lo más difícil, siempre lo digo, en la vida es ser justo. Ser bueno o ser malo es fácil. Si soy malo, le pego una piña a todo el mundo y soy malo. Si soy bueno, acepto todo y viva la pepa. Pero si soy justo, es difícil. Y este era un hermano que estaba con Pablo en la cárcel, que se llamaba Jesús, y la única condición que tenía que era justo. Y le ayudaba a Pablo. Que son de las únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios. Acá dice que ayudaron y han sido para mí un consuelo. Este hermano que aparece una vez sola en la Biblia era un consuelo. No interesa tantas veces cuanto aparecemos en el púlpito o en algún acontecimiento, sino si somos consuelo para las personas. Y el Evangelio es un consuelo para las personas. Así que tenemos que pensar que cuando predicamos el Evangelio, aparte de condenarlo al infierno, algunas veces, tenemos que ser de consuelo, de aliento y de esperanza. Sigue. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Epafras sí, era un verdadero creyente. Bueno, acá lo vemos que dice que oraba constantemente por los colosenses, que era completo, que servía al Señor. Epafras aparece en Efesios, aparece en Gálatas, aparece en Hechos. Parece que era un hermano de gran respeto, porque el Señor Pablo le había encomendado que llevara estas cartas. Así que realmente Epafras era un siervo del Señor. Versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Para saber un poco de historia, se cree de que había 3 cartas, a los Colosenses, a Efesios y a la Odisea. La carta de la Odisea se perdió. Por eso aparece la Odisea acá, Hierápolis. Eran 4 ciudades romanas que en el Imperio Romano eran fuertes porque tenían como el ejército más poderoso, los romanos ahí en esas 4 ciudades, debido a que era el paso fronterizo entre Asia y Europa. Por eso la nombra. Y versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. Tenemos que incentivar a nuestros hijos a que estudien la escuela secundaria, que estudien la universidad, porque muchos siervos del Señor, Pablo tenía amigos, compañeros, pero necesitaba un médico por su enfermedad. Y este médico no solamente era un siervo del Señor, sino que lo ayudó y donde iba Pablo iba el médico. Así que con respecto a los padres y a los abuelos, que incentiven a sus nietos, a sus hijos a que sigan estudiando, que es de suma importancia. Lucas lo acompañó a Pablo porque era médico y Pablo lo necesitaba a Lucas. Muchas veces tenemos que predicarle a las personas que necesitan del Señor.
Algo que me habían enseñado en la cruzada estudiantil para Cristo era, muchas veces yo le decía a Perfetti, le digo, pero yo predico y no se convierte nadie. Bueno, tenés que pedirle al Señor que te dé las almas que se van a convertir. Tenemos que orar antes de predicar, porque Dios tiene preparadas las almas que se van a convertir. Eso no quiere decir de que yo no le predique a mi vecino ni nada por el estilo. Pero Lucas lo acompañaba porque era médico. Así que invirtamos tiempo para enseñarle a nuestros hijos que estudien cada día más. Y acá aparece uno, versículo 14, saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Y de Demas no se dice nada. Demas había sido un ayudador de Pablo, pero al finalizar en 2 de Timoteo dice que Demas nos abandonó y se fue al mundo. Muchas veces nos cuesta entender o pensar o ver hermanos que son fieles y que cuando son grandes lamentablemente se van al mundo. Y uno se pregunta por qué y no tiene respuesta. Bueno, la respuesta es esta, que Dios nos adelanta de que lamentablemente hay algunos que se van al mundo. Pero de Demas no se dice nada. No se dice que era un buen creyente ni nada por el estilo, sino que, dice Pablo, con dolor y con lágrimas lo digo, Demas se fue al mundo. Y eso nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros, de que algún ejemplo que no es bueno no debe detener nuestro crecimiento o excusarnos detrás de ese ejemplo. Si tal hizo tal cosa, ¿por qué no la puedo hacer yo? Porque nos vamos al mundo. Es decir, yo puedo hacer lo que quiero, pero si me equivoco, me voy al mundo. La cosa es simple. Yo soy libre hasta el día que me muera y voy a hacer lo que quiero, pero si me equivoco, me voy al mundo. No tengo otro lugar, no tengo paraíso, no tengo hotel de 5 estrellas, no tengo paz, no tengo tranquilidad. ¿Tengo al Señor o tengo al mundo? Como Demas. Y estamos llegando al final, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Una mujer tenía en su casa una iglesia. Tal vez tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros, y yo también que soy anciano, de que nuestro hogar, nuestra casa, por lo menos no sé si es iglesia, pero las personas que vienen tienen que respirar aliento a iglesia. Todos podemos tener una iglesia en nuestra casa. Acá lo tenía una mujer. Es cierto de que había muchas casas como iglesia porque el cristianismo recién surgía y no había templo. No decía iglesia cristiana evangélica. No se leía, estaban la sinagoga y las casas de cristianos. Así que iglesia no había, había casa. Y no hacía falta iglesia, pero sí hacía falta casas como iglesia, como dice acá. Y saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Así que estos nombres que aparecen acá, que aparecen una vez, que no aparecen nunca, están escritos en la palabra de Dios. Y son hermanos que acompañaron a Pablo. Tal vez yo no pueda ser misionero, ya soy viejo como para ser misionero, pero puedo ayudar a los misioneros.
Los misioneros necesitan de mí. Yo creo que necesita de cada uno de nosotros. Que nuestras casas también se abran para que sean futuras iglesias. Que tal vez mi nombre sea como Jesús, el justo, mucho más no dijo, pero que mi nombre lo considere Dios y lo considera. Que tenga un tiempo de oración antes de ir a predicar el Evangelio como Epafras oraba. Que sepa hablar con las personas. Que no llene el tiempo, que no discuta. Que tenga que predicar, que sea sal, que sea sabio. Que no me enoje, que tenga paciencia, como el Señor la ha tenido conmigo. Y mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y qué importante es saber de que todos nuestros nombres están escritos en la Biblia, en el libro de la vida. Espero que estén escritos como ayudante de un misionero. Que Dios nos bendiga.